Eh, Hablando un poco, digamos, de. Justo estábamos mencionando el aspecto técnico, ¿no? La creación de un mundo distinto y demás. Se habló mucho de la película y amerita hablarlo acá. Todo este tema, ¿no? De la manera que tiene de ver la espiritualidad y la religión. Vos, Midi, habías comentado algo partiendo desde el tema del rosario, ¿no? El rosario que en realidad acá es como una. No se le dice rosario, sino que es como un Como un cuenta. cordón musical. Un cordón musical. Sí. em, bueno, lo que decíamos de que empieza como termina, de que empieza con el nacimiento de Netedian y termina con su muerte, que es como volver al principio, que es un poco lo que es el camino del agua, ¿no? O sea, es un poco esa noción de lo circular. Porque, digamos, la humanidad tiene como un camino más lineal, justamente, y lo que quiere negar es que esa linealidad termina. O sea, lo que quiere borrar es el límite, justamente, ¿no? Esta idea mecánica o antisagrada de borrar el límite o borrar eh, o negar el fin. Y sin embargo, la lógica Navi, como está planteada, viven en un tiempo pareciera circular. Por eso también empieza un nacimiento y termina con la muerte de esa persona que. Aparte se habla de que no empieza ni termina en un lugar, ¿viste? Exacto, dice, no tiene principio ni fin. Y cuando nace Neteyam, la escena que vemos es a Neytiri cantando una canción que justamente es re linda. En realidad no es una canción, es un mantra, es un rezo. Sí. Que agradece a Ewa por el nacimiento de Neteyam, es lo que dice la canción. Y está con un cordón musical, casi como haciendo un rezo con un rosario que se reza. Hay una forma de rezar el rosario que tiene que ver con las bolitas. Y acá está haciendo lo mismo. Y dentro de esa lógica, Navi, que es un tiempo circular donde nada empieza ni termina, ni siquiera una vida, que es lo que no entienden la humanidad o lo que no quiere afrontar, dentro de esa lógica es una lógica tradicional, no es algo que inventó Cameron. O sea, Cameron me está diciendo que este universo vive con una lógica tradicional. Que se cree o se dice a lo largo de millones de tradiciones, sobre todo el hinduismo, que todo en la vida, o sea, todas las cosas vivas, actúan o coexisten por una ley de reciprocidad. Que tiene que ver con, bueno, que cada acto o cada influencia de las cosas repercute en otro. Y por eso no tiene principio ni fin. Y se dice que esas influencias están separadas por una ley de octavas. O sea, a lo humano de las influencias planetarias lo separan una octava. Que bueno, para cualquier persona que sepa el simbolismo musical de la octava es las notas, do, re, mi, ¿no? Y después lo mismo, pero a la inversa, volviendo al do. O sea, al mismo principio. Empieza y termina en do. Claro. Para un lado y después para el otro. Y bueno, por eso empieza ella cantando una canción, o bueno, una simbología musical que va a hablar de la reciprocidad y que va a hablar de una vida y de una muerte. De un personaje que nace y a la vez lo está despidiendo. Porque después ella aparece despidiéndolo, pero es la misma escena. O sea, ella vuelve a usar ese cordón musical, entendemos que para despedirlo, pero es la misma escena que la primera. Es como si cuando él nació, Ya ella estaba. lo despidió, claro. Y bueno, y ese es un paradigma tradicional que claramente Cameron conoce muchísimo de tradiciones y lo que está planteando es que este pueblo vive como se vivía en las sociedades tradicionales. Me parece. También siento que hay algo como en ese cordón. El cordón no, pero como en esas cuentas Sí, musicales. Que es lo que tratan de justamente de replicar los humanos con esta nueva como descargar la memoria y recuerdos de una máquina para depositarlos en otro como sí receptáculo y que esa persona continúe viviendo ahí, pero claramente ahí hay como la diferencia está en que no es un rito, o sea, en el caso de la humanidad, en el caso de eso lo está intentando de una manera mecánica y casi saltándose el paso más importante que es la cuestión de lo sagrado. porque lo quieren construir. O sea, la idea de esto es que no es algo que uno elige, justamente. Claro. Claro. O sea, Sí, Y sí, el humano siempre quiere
que empiece todo y termine en él. O sea, que Y el control. la decisión, el control La noción sobre de control. algo justamente incontrolable. Claro, bueno, eso también pasa en Abyss. Cuando quieren dispararle al monstruo, bueno, ellos dicen que es un monstruo, primero dicen que es una nave rusa. Después cuando ya no pueden decir que es una nave rusa porque vieron que es algo no humano, dicen, bueno, pero nosotros tenemos el control. Claro. Entonces hay que... Que es lo mismo que dice el que caza a la ballena. Claro. Que dice, yo tengo el arpón. Es como esa, que bueno, también es algo de Minority Report, ¿no? Pensando en Spielberg. Como esa idea de querer inventar el control porque no puedes aceptar que no tenés control sobre Claro. las cosas. Claro, no puedes aceptar que maten gente. Claro, O que muera gente. claro. Pero me parece que si se quiere, con el tema de los Navi, ¿no? Que los Navi como que tienen esta vida circular, este ciclo como vital circular. Me parece también que la diferencia con los humanos es que, o sea, hay una desaparición física del cuerpo de la persona en el caso de Netella, como bueno, pasa a ser uno con la madre, ahora en el plano físico deja de existir. En cambio, lo que quiere el humano es, no, que esa circularidad también implique seguir viviendo en un cuerpo que ya Porque puede solo ser ajeno. entienden la materia. Claro. Entonces no conciben la idea de que algo vive si no es un cuerpo. Exactamente. Y bueno, justamente también me parece que con el caso de Que eso, Netella, por otra parte, entrando a lo que estábamos hablando después, es algo muy poco New Age. O sea, todo lo New Age te va a decir justamente... que vamos a reencarnar claro, en que no un se cerdo. termina nunca, que el control lo tenés vos, que vos podés decidir que vos sos el dueño de tu destino y tus acciones. O sea, nunca algo New Age va a tener el punto de vista, che, mirá, no te puedo responder esto. Nunca uno va a ir a un lugar y te dice, no, esta no la sé. Al contrario. Sí, y bueno, y alguien, obviamente todas esas cosas New Age no tienen, digo, no pasan ante alguien que sepa mínimo conocimiento tradicional. Y el de Cameron no es un mínimo conocimiento tradicional, claramente. Entonces, como pensar que se empezó a dar mensajes New Age, Cameron Sí. es como... Justo él, ese no se lo va a comer. Es como, Claro, me llama la atención aparte que- no hay reencarnación, perdón. Se habla siempre de renacimiento, no hay ningún no se nombra la palabra reencarnación, no se habla de evolución, Claro. que todas esas son palabras New Age que tergiversaron las doctrinas del renacimiento, que lo entendieron literal, cuando es simbólico, bueno. Todo eso no está en Avatar. O sea que no... Que a mí me llama la atención, y recién lo decía Luca, ¿no? Porque, o sea, vos pensás, no digo, vos pensás como la gente que critica esto, vos pensás que justo Cameron va a ponerse a hablar ahora de ser New Age y de construir Sí. telares de la abundancia. Es como- Terrible, porque... O sea, no, es como decir, che, me parece que CMX en la próxima se vuelve blogger. Sí, Es como, no, un blogger de, no sé, de pirámides. Es como, no sé, o sea, me llama la atención que no haya... Yo sé que le estoy pidiendo mucho, ¿no? A los críticos de cine, pero como que no haya un planteo de decir, no creo que Cameron, me parece que no, ¿no? Que O por sea, otra parte, además, es creer que el hecho de cuidar la naturaleza como si fuese algo sagrado fuese propio de lo New Age. O si para lo tradicional la naturaleza no tuviese ningún valor. O sea, algo de... No, esto es de un ala progresista, si querés. Como Bueno, eso es interesante del camino que hace Quaritch, ¿no? Porque justamente lo que hizo el New Age, que no es algo nuevo, porque también parece que o se habla de lo New Age desde, no sé, desde los 2000, y la verdad que es algo que viene desde principios del siglo XX, Claro. cuando todas esas escuelas espiritistas o demás tergiversaron los mensajes tradicionales. Y digo, ya hay un libro de un filósofo moderno que se llama Bergson, que escribió las energías espirituales, que es de 1910, y escribió La evolución creadora, que era una mala comprensión, es como una suerte de lo que la gente cree que es Avatar, ¿no? Claro. Y 1910, o sea, principios del siglo XX, y era una mala lectura de ellos, en realidad una tergiversación de lo que eran las doctrinas tradicionales, ¿no? O el hinduismo. Entonces ya es principio del siglo XX que viene todo esto, y ahora con bueno, el internet y todo, como se hizo mucho más viral. Pero estuvo siempre, y lo que tienen, o sea,
lo que hacen es que invierten. O sea, toman y reformulan, o toman y interpretan. El naturalismo. O sea, el naturalismo tomó lo que las tradiciones creían por las conexiones de una tierra y dijo que había que ser vegetariano, qué sé yo. Claro. Esas cosas. Y bueno, es un poco lo que hace Quernich, ¿no? Como, bueno, esta noción también de que el diablo imita, ¿no? Eso te iba a decir, justamente en términos tradicionales es muy propio de que el mal imita, no crea nunca. Exacto, que Y, también es algo que está en Terminator 2. Claro. Que si vos destruís, pues no puedes crear. que lo tiene el mal, en Dark Fate también, Claro. está constantemente eso de que copia, te toca y te copia la ropa, te copia y se convierte en un auto. Exacto. De hecho, digo, pensándolo, para mí la escena más graciosa de Terminator es cuando la 1, cuando está hablando el psicólogo como 10 minutos y después sale de la comisaría y al mismo tiempo le abre la puerta al Terminator que entra a refutar todo lo que acaba de decir el chabón. Como Sí, dice, claro. permiso, sale el psicólogo de Psycho, ¿no? Pero como que me parece que en ese momento Cameron no estaba como... No creo que el psicólogo ese represente lo New Age. Me parece que representa un poco más toda la cuestión psiquiátrica, psicológica que se plantea en Hitchcock, pero digo, el concepto es el mismo, ¿no? Como... claramente... No, eso le abre la está puerta. está en la vereda opuesta, ¿no? De la crítica que le están haciendo. Sí, claro, y eso es visible, digo. No hay... es visible en la película, en la construcción de ese mundo y de esa forma en la que funcionan las cosas. Es que también pensándolo, digo, yo no, la verdad que no conozco tanto como vos, Midi, del tema de las religiones y eso, pero pensándolo, digo, ¿por qué debería ser New Age que Cameron decidió crear un mundo donde lo sagrado está puesto en un árbol? Y el árbol viene a representar como el dios de ese mundo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué necesariamente tiene que pensar que porque es algo de la naturaleza necesariamente está diciendo como... Eso es para mí parte del reduccionismo de que muchas veces pasa, porque Greenpeace, o sea, la gente ve eso y dice un hippie atándose a un árbol, pero la culpa no tiene el árbol en última instancia, o sea, esa forma de ver el mundo, que el árbol es sagrado, el árbol de la vida, es un símbolo sagrado histórico, pero bueno, después sobre eso, es como que creo que la historia siempre está embarrada, es como lo que decía ella de... Hay uno que escribe un libro, después viene otro y escribe un libro, y lo que te termina llegando a vos muchas veces es arquetipo, lugares comunes, de que alguien dice no mates a las ballenas y lo que te viene a la cabeza es eso. Sí, también que hay un desconocimiento de lo del original. Claro, nadie conoce paradigmas tradicionales, pero todos sabemos lo que es el naturalismo New Age. Exacto. Entonces uno ve una planta y dice, naturalismo New Age. Claro. Es eso. Bueno, pero con las ballenas, digo, esta boludez que se está diciendo que la película te está diciendo salgan a la ballena, Greenpeace y eso. ¿Por qué necesariamente si aparece una ballena tiene que significar Una que ballena. Cameron está diciendo una ballena y está diciendo, che, está mal la caza de ballenas? No, de Porque hecho aparte la inclusión de los Tuluk se llama, ¿no? Tuluk, sí. Tuluk. No, Tulkum. Ok, Tuluk. La inclusión de ellos es nuevamente, si se quiere, así como para los Navi del bosque, lo sagrado estaba y Naya, ¿no? Naya. No, la diosa, ¿cómo se llama? El árbol. Ewa. Ewa, perdón. Ewa estaba puesto en el árbol lo sagrado para, más allá de las cuestiones, viste, de la naturaleza y eso, de los mismos animales, pero lo sagrado más importante son las ballenas. Claro. Entonces, ¿por qué, digamos, tiene que pensarse en la ballena como ese reduccionismo que decía Lucas, ¿no? De, bueno, está hablando de Greenpeace. No sé, me llama la atención. Y de hecho esta ballena asesina, como la que hacen a un lado, que es el Payacán, Sí. es una ballena que hace un vínculo con él porque es una ballena que está más allá del horizonte y él va más allá del horizonte, que después es como el instinto asesino que termina con este mecanicismo. Entonces, digo, es un símbolo inmenso que lo que menos es una ballena. O sea, Claro. como que porque ahí están cazando ballena no tiene que ver con que eso, una ballena es una ballena, que eso es ABC del cine, o sea, un libro no es un libro. Es medio difícil de explicar eso. Creo que hoy ayer estaba pensando, porque a fin de cuentas vos podés agarrar cualquier historia y dentro de cualquier historia vas a tener objetos o situaciones que va a depender de cómo use un director una ballena o cómo use un director una cruz para que sea una cosa o la otra. El problema ahí es muchas veces nosotros queremos
vemos algo y queremos rápidamente sentarnos en la tranquilidad de, bueno, hay una cruz, esto es tal cosa. Bueno, hay una ballena, esto es tal cosa. Sí, claro. Y muchas veces se señala, bueno, pero que entonces cualquier cosa puede ser todo. Si está bien contado, sí. O sea, si vos sabes de dónde lo estás contando y tenés cierto anclaje, sí, pero no. Porque también el engaño es que todo puede ser todo. Y bueno, para mí en una película el caballo es tal cosa. Es difícil de explicar. Sí, o sea, tiene que estar sostenido en la película. Claro. Parece simple, pero sí, es verdad que... Pero para sostenerlo en la película lo tenés que tener sostenido vos mismo también. Y eso es difícil encontrar. Bueno, eso es lo que hace un artista, seguramente. También pensando, digo, con Terminator y Skynet y demás, digo, todo el tema de que en Terminator está todo regido a partir de lo que diga la máquina central, que es Skynet, un poco que es la perversión, me parece, de lo que termina siendo como este árbol, ¿no? En Avatar, como que siento que es justamente lo inverso de pensar en un organismo como mayor que controla todas las cosas y demás. Y al mismo tiempo no, porque me parece que en Avatar volvemos a este tema de lo chico y lo grande, ¿no? Como toda la película es, por un lado, esta cuestión o este ecosistema como muy complejo con sus distintos animales y... No, perdón. Primero el ecosistema complejo que sería ella, me olvidé el nombre de nuevo. Ewa. Que sería Ewa y cómo vive, cómo ella es una entidad aparte que engloba a las demás, que incluso acá se dice, ¿no? Como en la película con Kiri, que Kiri aprendió o entendió que ella está respirando por su cuenta, más allá de todo el ecosistema que este árbol, que Ewa contenga adentro. Así que me parece que de nuevo vuelve como esa cuestión de lo pequeño, lo grande. Claramente me parece que Ewa no podría vivir con su propio, sin todo el ecosistema que está formado dentro de ella. Ahora, al mismo tiempo, todo el ecosistema no podría vivir sin ella. Entonces claro. Son las dos patas al mismo tiempo, y quizás es como el objetivo más grande que la vida, que tiene que llegar el personaje de Kiri, y que evidentemente los otros no entienden. Eso está bueno también con el personaje de ella, me parece, ¿no? Esta cuestión de que los que nosotros pensábamos que eran los más piolas de conocedores de la religión, Neytiri, y el papá de ella en la 1, ¿no? Que muere y demás, cómo pensaban ellos que ellos tenían en cuenta cuál era el eslabón final de toda su existencia. Después llega alguien y dice, no, pará, pero hay como algo más todavía. De hecho, del lado de ella, así como Jake Sully pierde su corona y pierde como si quiere, la capacidad de entender a sus hijos y todo, hay algo muy significativo acá con Neytiri, que es cuando se le rompe el arco. Claro. Como que se le rompe el arco del padre, que es como es ese objeto sagrado también para ella, que venía de una generación anterior. Y ahí está también como el quiebre para que el hijo venga y tome el lugar y llegue como a un estadio superior. Nuevamente volviendo a esto del montaje paralelo del final, papá, mamá, las hijas por un lado, el hijo por el otro. Me parece muy interesante. Pero bueno, volviendo a lo New Age, ¿qué te pasaba vos, Midi, con lo que leías de la New Age y demás? Sí. Me acuerdo que habías escrito algo sobre también como lo espiritual en la película y demás, que es mucho lo que se menciona a veces con la New Age, tipo las constelaciones, los espíritus, las reencarnaciones y demás. Sí, es un poco lo que veníamos diciendo, es la noción, o sea, uno da cuenta de que están diciendo esto es New Age o tiene que ver con una espiritualidad vacía, porque no se conocen en realidad esos términos, o sea, se conocen esos términos a partir de que fueron pervertidos. Que tampoco es porque alguien que lo puede llegar a señalar, tampoco tiene la culpa, porque justamente ese es el truco, que se parezca Exacto. A algo que no es. O sea, exacto. No es que es un boludo el que dice. No, total, y que aparte, bueno, ahí hay que volver como a la fuente, que es la película. Claro. Y ver que no hay ningún personaje, o sea, que es algo que no depende de ellos, que ningún personaje tiene el poder, que son todas cosas que se dicen de lo New Age, ¿viste? Como vos sos, o la teoría evolucionista, que es algo también que se pervirtió mucho de la tradición, que es, bueno, esto de que
todo está evolucionando todo el tiempo, que es una mala lectura de que todo coexiste o de que todo es recíproco. Entonces uno también puede evolucionar, entonces tenés que llega a los lugares más extremos, ¿no? Como tenés que perdonar a una persona que mató a un hijo tuyo porque no evolucionó. Toda esta noción New Age de evolucionar como ser humano y eso no es tradicional porque no depende de uno y no está en la película. Entonces, creo que lo más fácil, porque obviamente son cosas más complejas o que llevan más tiempo y también es algo que está en Avatar 1 cuando Jake Sully quiere aprender y la madre de Neytiri le dice no puedes llenar una copa llena. Claro. También es muy difícil como aprender todo lo que está lo correcto entre comillas cuando nos criamos nuestra cultura con todo lo incorrecto. Entonces es como que reaprender qué significa la palabra espiritual es como algo muy complejo, pero sí creo que lo que se puede hacer es ver que esas cosas no están en la película y no apurarse también, porque con esto que decíamos al principio de que es una película tan pareciera sencilla en su primera trama, como no apurarse a decir, habla de esto, como verla 2, 3, 4, 5 veces. También eso. De hecho, por ejemplo, es muy probable que la película le llame la atención a alguien que está metido en esas. Sí, para mí es muy probable que a Ivana Nadal le guste Avatar 2, ¿entendés? Pero bueno, es problema de Ivana Nadal, no de Avatar 2. Exacto, bueno, eso es clave, o igual que esta frase del el vulgarizador no vulgariza. Claro. O sea, que una persona entienda mal el concepto, no vuelve a ese concepto. Una crítica también que leí, que este es un tema en todos los textos tradicionales, es como clave, hablan de la mala comprensión de la palabra metafísica. Que es algo que acá en Occidente hicimos uso y abuso de esa palabra. Y había una crítica que decía pura metafísica espiritual, una cosa, como un error de paradigma absolutamente terrible. Y que en un sentido tradicional la metafísica no es otra cosa que el conocimiento universal. O sea, no es otra cosa que eso. Entonces, decir que, no sé, que es una propaganda metafísica es como un oxímoron en la misma dialéctica, no tiene... Entonces, nada, uno ahí, cuando lee esas reseñas, que como decías vos, no es culpa de uno ve cómo usan las palabras y dice, claro, esta persona no... Claro. Está en lo New Age, o sea, ve New Age porque es New Age. Claro.